esperamos en este tiempo. Hoy vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Diga conmigo, malas noticias versus buenas noticias. Cuando Cristo inició su caminar aquí sobre la tierra, su mensaje inicial lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y dice Marcos 1:15 que Jesús predicó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Otra traducción, la NTV, dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias. Cuando habla de arrepentirnos, habla de arrepentirnos de los pecados. Y cuando habla de creer en el evangelio, es creer en las buenas noticias. Yo estaba platicando ayer con el grupo de jóvenes que estuvimos aquí compartiendo con ellos un ratito. Bien. Y les decía que estos dos requisitos son indispensables para la salvación. Y no son requisitos que pone el pastor Paco o una denominación o una religión. No. Para la salvación son indispensables los dos requisitos: arrepentimiento y, número 2, fe en Cristo, fe en las buenas nuevas que Cristo trajo a esta tierra. Hay gente que cree en las buenas nuevas, pero no se quiere arrepentir. Estas personas no son salvas. Puedes creer en las buenas nuevas, puedes creer en el mensaje de Cristo y confiar en el mensaje de Cristo, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, la salvación no está. Para que haya la salvación del alma y el perdón de sus pecados y la vida eterna que Dios promete en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje es completo. Diga conmigo: arrepentimiento de los pecados y fe en Jesucristo. Ahora, si alguien se arrepiente de sus pecados, pero no pone su fe en Jesucristo, tampoco funciona. Está claro el mensaje de Cristo. El tiempo se cumplió, el reino de Dios ha venido a la tierra, y ante esa noticia, nosotros que tenemos que hacer esas dos cosas: arrepentimiento de pecados y creer en la buena noticia. Habrá gente que creyó toda su vida, pero nunca quiso dejar su pecado. Esa persona va a estar condenada. Habrá personas que creyeron en Cristo, es más, que incluso sirvieron a Cristo e hicieron milagros. Y Jesús dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Él les dirá: apartaos de mí, no os conozco. Porque creyeron en Cristo, accionaron en el mensaje de Cristo, pero no quisieron arrepentirse. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no se trata solo de sentirme mal por lo mal que hice. Se trata de que sí, me siento mal, me doy cuenta que estoy equivocado, reflexiono en ello, confieso mi pecado delante de Dios, le pido perdón y decido apartarme de ello. Porque hay personas que solo se sienten mal por haber fallado, pero no corrigen el pecado. Y cuando es así, el arrepentimiento no está completo. El arrepentimiento inicia: ok, me doy cuenta que estoy mal, me siento mal por el pecado. Ahora lo que hago es confesarlo delante de Dios, reconocer que soy pecador, pedirle perdón a Dios por ese pecado. Y una vez que le pido perdón a Dios, tomar la decisión de apartarme de ese pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si yo me arrepiento, pero no pongo mi fe en Jesús, estoy frito. Si yo pongo mi fe en Jesús, pero no me arrepiento, estoy frito. Diga conmigo: arrepentimiento de pecados y creer en las buenas noticias, creer en el evangelio, creer en Jesucristo. Y de ahí quiero partir para lo que hoy le voy a compartir. Diga conmigo: malas noticias, buenas noticias.
Ahora, yo no sé de los que están aquí, ¿a cuántos les gustan las buenas noticias? A todos, a todos. Y le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala. ¿Y por qué queremos primero a la mala? Para que al menos al final nos quede la sensación de la buena. ¿O no? Por eso queremos primero a la mala. Porque queremos quedarnos con lo bueno, porque si me quedo al final con lo malo, ya me frustraron el día, ¿cierto o no? Amados, a nadie en sus 5 sentidos les gustan las malas noticias. Nos gustan las buenas noticias, pero escuche esto. Por lo regular, no hay buenas noticias sin antes que haya habido malas noticias. Porque lo que hace que una noticia sea buena es que había una noticia mala o esperaba algo malo. Porque si no es una simple noticia, porque hay noticias malas, simples noticias y noticias buenas. Pero si yo esperaba algo malo, si yo esperaba una mala noticia y de repente me dan la sorpresa de una buena noticia, pues entonces yo agradezco esa buena noticia. Me gozo con esa buena noticia, ¿cierto o no? Valoro esa buena noticia. Voy a agradecer infinitamente esa buena noticia. Pero si no hubiese un antecedente de malas noticias, no lo valoraría. Porque simplemente sería una noticia. No lo agradecería, no lo disfrutaría. No me haría sentir bien. La buena noticia, cuando no hay detrás una mala noticia o esperamos una mala noticia o esperamos una mala noticia. Amado, imagine usted que va al médico y le da la mala noticia que posiblemente usted tenga un cáncer. Diga conmigo, el Señor lo reprenda. Este es un ejemplo, amén. Usted va con el médico y el médico le dice, posiblemente usted tenga un cáncer. Usted inmediatamente oye la palabra cáncer, para usted es una mala noticia. Se pone a temblar, ¿qué va a pasar? Pero el médico le dice, mire, vamos a descartar, esto es mi opinión, esto es lo que yo creo, pero tengo que mandarle a hacer un diagnóstico más profundo, quiero hacerle unos exámenes, porque todo aparenta que usted tiene cáncer. Entonces usted va, se hace los exámenes y usted está esperando de alguna manera que es muy probable que el diagnóstico del médico sea una realidad y que sea confirmada esa mala noticia. Pero de pronto usted abre los resultados y se da cuenta que no hay cáncer. ¿Cómo lo recibe eso? Como algo lindo, lo disfruta, lo valora, lo va a agradecer, ¿sí o no? Amén. Le sabe a victoria, agradece la buena noticia, goza la buena noticia, valora la buena noticia. Amados, el Evangelio de Cristo son buenas noticias. Pero yo pregunto, ¿por qué hay tanta gente que le dan las buenas noticias pero no les parecen buenas? ¿Por qué las rechazan? Incluso creyentes en Cristo de años están yendo al pecado porque están despreciando las buenas noticias. ¿Por qué? Pues si nos gustan las buenas noticias, ¿sí o no? ¿Y por qué hay gente rechazando que no conoce a Dios y gente dentro de las iglesias que está yéndose al pecado cuando hay buenas noticias? ¿Por qué no aceptan las buenas noticias? ¿Sabe por qué? Porque no se han dado cuenta que para que haya buenas noticias antes debió haber malas noticias. El problema que tenemos hoy en día es que nos concentramos en hablarle a Dios de las buenas, en hablarle a la gente, de las buenas noticias, pero no estamos diciéndoles que hay muy malas noticias también para ellos. Y como no lo anunciamos, cuando alguien oye la buena noticia, pues es una noticia más. No la valora, no la agradece, no la goza, no la acepta, no recibe la buena noticia. Entonces hablamos del Dios de amor, del Dios de misericordia, lo cual es una buena noticia. Pero no le hablamos a las personas, o nosotros no reflexionamos que antes de la buena noticia había
muy, muy, muy malas noticias. ¿Está conmigo? Entonces, amados hermanos, hoy quiero hablarle de cosas buenas, de buenas noticias, pero quiero decirle antes de esa buena noticia cuál era la mala noticia. Y yo espero que esto nos lleve a compromiso con Dios y nos lleve también a compartir el evangelio de manera completa. No en un espíritu de condenación ni de juicio sobre la gente, porque nosotros no somos jueces, pero hablar la verdad. Porque lo único que puede libertarnos es la verdad. Conocerán la verdad, Jesús lo dijo, y la verdad les hará libre. Mire, para valorar la gracia de Dios, ¿cuántos sabemos lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido. Para valorar, disfrutar y gozar la gracia de Dios, primero tenemos que entender y aceptar la mala noticia de que estábamos en desgracia. Porque si yo no acepto que estaba en desgracia, no voy a valorar la gracia. ¿Cuántos confiamos en la misericordia de Dios? Misericordia es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero escuche bien esto. ¿Cómo voy a valorar la misericordia de Dios si no hay una mala noticia de que yo estaba bajo condenación eterna por mis faltas y mis fallas delante de Dios? ¿Cómo valoro la misericordia de Dios si no me doy cuenta de la mala noticia de que estaba expuesto al juicio eterno y al tormento eterno? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tratando de presentar a un Dios bueno, que lo es, misericordioso, que lo es, Dios de gracia, que lo es, Dios paciente para con nosotros, que lo es. No hemos presentado que el ser humano se encuentra en un grave problema sin Dios e incluso creyentes en Cristo. Y perdone que sea tan enfático, porque a menos el que no conoce tiene excusa de que no conoce, pero creyentes en Cristo que se van al pecado sabiendo lo que viene, Dios nos guarde. ¿Cuáles son las malas noticias, las buenas noticias? Bueno, diga conmigo fuerte, con entusiasmo, con enjundia, como los Rayados celebraron el gol de ayer. Diga conmigo, muerte, versus vida. ¿A qué nos referimos con muerte versus vida? Dice la Biblia que sin Cristo la condición del ser humano es estar muerto espiritualmente. Muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Si yo voy a compartir el evangelio a alguien, le tengo que decir, mira, te tengo una mala noticia, estás muerto en tus pecados. A lo mejor no lo va a querer oír, a lo mejor va a decir, no me juzgues. Pero ¿cómo un pecador se da cuenta que es pecador si no hay alguien que se lo diga de acuerdo a la palabra de Dios? Por eso es necesario dar también la mala noticia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Esa es la mala noticia. Si yo no comparto esa mala noticia, ¿cómo alguien va a valorar la buena noticia? Porque la buena noticia es que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y a través de Cristo pasamos de muerte a vida. Pero ¿cómo valora la vida si no me doy cuenta que estaba muerto? ¿Vamos bien? Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
habéis sido salvados, y con Él, con Cristo, nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La buena noticia es que ahora tenemos vida y estamos sentados en el Espíritu en lugares celestiales con Cristo Jesús. Denle el aplauso fuerte y goce la buena noticia. Dios nos amó aún y en nuestra condición espiritual de muerte. Nos dio vida junto con Cristo. Con Cristo nos resucitó. Nos sentó en los lugares celestiales con Él. Ahora diga conmigo: dominio de Satanás versus libertad en Cristo. La mala noticia que el mundo debe saber y que usted y yo debemos reflexionar para agradecer, para valorar y para gozar el regalo de la salvación es que antes de Cristo estábamos bajo el dominio de Satanás. Jesucristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Una persona que no ha nacido de nuevo y que no está en Cristo, y no lo dice Paco Garza, no lo dice Castillo el Rey, no lo dicen los evangélicos, lo dice la palabra de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo obedece a Satanás porque está viviendo conforme al sistema de este mundo, y el sistema de este mundo está dominado por Satanás. Por eso Jesucristo nos enseñó que oráramos al Padre: venga tu reino. Porque donde el reino de Dios se establece, el sistema de Satanás no puede obrar. Si el reino de Dios ha llegado a su vida, entonces usted ya no está bajo el dominio de Satanás, está bajo el dominio del reino de Dios. Una persona sin Cristo obedece a Satanás, se amolda a la cultura de este mundo. Y la Biblia dice: no ames al mundo ni lo que está en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una persona sin Cristo, inconscientemente, por ignorancia, desgraciadamente algunos conscientemente, que ya saben lo que deben de hacer y no lo hacen, se meten automáticamente bajo el dominio de Satanás. Pastor, ¿de dónde saca eso? Vamos a Efesios 2:2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, automáticamente me hago obediente a Satanás, sin pensarlo, sin la intención, por ignorancia. Pero diga conmigo: buena noticia. Y la buena noticia es que en Cristo somos libres de la potestad de las tinieblas. Y eso es para gozarnos este día. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La mala noticia es que sin Cristo, o lejos de Cristo, fuera de Cristo, obedecemos al diablo, aunque no sea tu intención ni tu deseo. Pero automáticamente el diablo gobierna la cultura del mundo. Por eso tenemos que ser trasladados al reino de Dios para vivir bajo la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios, las reglas las pone Él, no el hombre. No los sentimientos, no lo que a ti te parece, es lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Amén. Diga conmigo: vieja naturaleza versus nueva naturaleza. O sea, antes de Cristo o sin Cristo, una persona es dominada por su vieja naturaleza. ¿Ok? Dominados, cuando la Biblia habla de la vieja naturaleza, es
dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Aún los bebés. No sé, déjenme terminar de explicar, no se me vayan a salir, ¿ok? Porque a lo mejor papás van a decir, ay, mi pastor está diciendo que tiene al diablo. No, espérenme. Pero una persona que naciendo, no viene con la naturaleza divina, no viene con la naturaleza restaurada, viene con la vieja naturaleza, con el pecado de nuestros padres. En un niño no afecta para su salvación porque es niño, porque es inconsciente, porque no tiene uso de razón, porque él no ha rechazado. Por eso Jesús dijo, dejen a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero díganme ustedes, papás que han tenido hijos, ¿a poco aún los bebés no quieren hacer lo que les da su bendita gana? ¿Cuántos tienen experiencia en esto? Y usted de repente está con el niño y ¡pum! Le da un trancazo. ¿De dónde sacó esto este? Porque traemos una naturaleza caída. Ahora, cuando ese niño ya crece y tiene uso del discernimiento del bien y el mal, en ese momento ya es responsable. Hasta que tiene uso de razón. Y ahí sí decide si acepta o rechaza la buena noticia y se da cuenta también de la mala noticia y actúa en consecuencia. ¿No les ha pasado que de repente los niños van inclinados al peligro? Y usted le dice, no metas los dedos en el contacto de la luz. Y lo primero que van a hacer, si usted se descuida, es a tratar de meterlos. Y por eso las tiendas hacen negocio, gracias a la naturaleza caída de los niños, para que los padres compren protectores. Sin Cristo, estamos todos bajo una naturaleza pecaminosa. Mire, la Biblia lo enseña, Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que es también los deseos de la carne, que no es otra cosa más que la inclinación natural del ser humano al pecado y la rebelión contra Dios. Nacemos con una inclinación al pecado. Nacemos y nos desarrollamos con una inclinación a ir en contra de Dios y de su voluntad. Y cuando nosotros no cuidamos, terminamos haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. ¿Qué quiere decir de los pensamientos? Que esos pensamientos estaban guiados por nuestros propios deseos pecaminosos en lugar de estar en línea con la voluntad de Dios, completamente dominados por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, y éramos esclavos de nuestros propios deseos. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús, ese es el evangelio, podemos adquirir una nueva naturaleza. Amén. Denle el aplauso al Señor. Y ahora nosotros nos podemos vestir con la nueva naturaleza. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Es un texto que, al igual que Juan 3:16, todos debemos de saber de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, ok. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, eso quiere decir que tiene una nueva naturaleza. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí. Eso es la buena noticia. Por el Espíritu podemos ahora hacer morir la naturaleza pecaminosa o la carne o los pensamientos propios para pensar como Cristo quiere. Por el Espíritu hacemos morir la carne y vamos a vivir. Podemos tomar la decisión ahora. Esa es la buena noticia de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Está aprendiendo algo? Ahora diga conmigo.
expuestos a la ira de Dios. Esa es la mala noticia. Versus salvos de la ira de Dios. La mala noticia es que el ser humano sin Cristo, y si no es a través de Cristo, todo ser humano, estaríamos expuestos a la ira de Dios. El problema es que nos han enseñado, de pronto en la tradición se enseñaba un Dios castigador que no tenía misericordia, pero hoy en día se habla de pura misericordia, pero no se enseña del Dios que está airado. Y cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, escúchelo bien, estamos expuestos a la ira de Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, la buena noticia es que somos o seremos salvos de la ira de Dios. Efesios 2:3. Por nuestra propia naturaleza, escuche bien esto, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás, de la ira. Ahora, ¿qué es el objeto? El objeto es hacia donde se dirige la acción. Es decir, Dios está airado y Él tiene que accionar. Y el objeto donde Él tiene que accionar deberíamos ser nosotros. Porque por nuestros pecados Él está airado. Usted puede vivir la vida que quiera, puede fornicar cuando le dé la gana, pero usted está expuesto a la ira de Dios. Usted puede adulterar, pero tarde o temprano, si no se arrepiente, la ira de Dios va a caer. Y yo prefiero enfrentarme a la misericordia de Dios y a la gracia y no a la ira. Porque incluso en ocasiones cuando tenemos conocimiento es una burla contra Dios, porque todo el que no sabe tiene excusa. Dios está airado con la pornografía. ¿Usted cree que Él está feliz? ¿Usted cree que Dios está feliz y contento de cientos y miles de niños asesinados en los vientres? ¿Cree que Dios está ahí? Ay, ¿cómo son? No, Él está airado. Cada que usted fornica, Dios se aira. Cada que usted roba, miente, cae en inmoralidad, cae en pornografía, Dios está airado. El problema es que a veces pensamos que Dios ya se hizo viejo y como ya se hizo viejo, ya ni fuerzas tiene para enojarse, si no es tu abuelito. Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pastor, está muy agresivo. Sí, porque yo quiero que entienda que esta es una mala noticia. Dios está airado. Porque si usted no entiende que Dios está airado, no va a poder entender el amor de Dios. Dios está airado. Dios está airado con el homosexualismo. Dios está airado con los pecados sexuales. Dios está airado con todo lo que va en contra de Él. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice Castillo el Rey. Lo dice la Biblia. Ok, la gente es libre de hacer lo que quiera. Sí, es cierto. La gente decide estar fuera de Dios. Está bien, Dios no lo va a prohibir, ni Dios nos va a forzar, menos nosotros. Pero aquí la Biblia dice que Dios está airado. Está airado por naturaleza. Dice la versión 60, éramos hijos de ira. O sea, el enojo de Dios, dice, somos el objeto del enojo de Dios. Como le dije ahorita, el objeto es hacia donde se dirige la acción que Dios tiene que tomar por su enojo. O sea, la ira de Dios está siendo dirigida hacia el ser humano. Pero diga conmigo, buena noticia. La buena noticia es que hace más de 2000 años Dios tuvo que descargar su ira, pero no sobre usted ni sobre mí. La tuvo que descargar sobre su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, iglesia,
no caigan tan fácil, hombres, no caigan tan fácil en el pecado. Tomen en serio a Dios. Mujeres, no caigan tan fácil. Te perdió de él, le pelea al diablo. No seamos tan necios como para desafiar a Dios, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Amén. Jóvenes, hombres que están aquí, jóvenes, matrimonios jóvenes, apártense del pecado, porque Dios está irado. Que no haya derramado su ira, gracias, esa es la buena noticia, porque la derramó sobre su Hijo. Pero la Biblia dice que cuidado si tomamos en vano la gracia de Dios, y si pisoteamos la sangre que nos limpió. Y cuando yo deliberadamente cometo un pecado y permanezco en él y me quedo en él, estoy expuesto a la ira de Dios. Y tarde o temprano se acabará el tiempo de gracia. Un día se acabará el tiempo de gracia. Hoy estamos en tiempo de gracia. La buena noticia es que hay gracia para todo aquel que quiera, todo aquel que decida. Pero un día la gracia se va a acabar y la ira de Dios será derramada sobre esta tierra y sobre la gente que no quiso meterse bajo su voluntad y a través del sacrificio de su Hijo. Porque Él ya estableció el medio para ser salvos. Porque Él ya hizo todo para salvarnos. Dio lo que más amaba, dio a su Hijo unigénito. Y si yo lo desprecio, ¿qué más se puede hacer por mi pecado? Amados, Romanos 5, 9 y 10 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. La buena noticia es que en Cristo somos salvos de la ira del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Diga conmigo: desesperanza versus esperanza. La Biblia dice que sin Cristo, el ser humano, o nosotros sin Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que en Cristo tenemos esperanza. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La mala noticia es que hay desesperanza sin Cristo. Pero ahora la buena noticia es que en Cristo tenemos esperanza. Las broncas, las situaciones adversas, las dificultades de la vida las vamos a enfrentar como cualquier otro. Pero la diferencia es que en Cristo tenemos esperanza. Porque la Biblia dice que el justo, aun aunque esté muerto, tiene esperanza. Porque tenemos esperanza de vida eterna. Aquí mismo dice que sin Cristo estábamos ajenos a las bendiciones, a los pactos de la promesa que Dios le hizo, a los pactos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, Abraham, y serás bendición. Hoy usted y yo estamos aquí bajo la promesa, bajo el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hoy, esta tarde, ya es tarde, estamos aquí en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditos los que van a las 10:45 de la mañana a Castillo del Rey La Fe. Amén. Dele un aplauso al Señor. En Cristo
En Cristo somos herederos de la bendición de Abraham. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora diga conmigo, destituidos o destitución de la gloria de Dios versus, esa es la mala noticia, destitución de la gloria de Dios versus restitución de la gloria de Dios. Sin Cristo, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Que no tiene acceso a la gloria de Dios, que está privado de la gloria de Dios, que no se puede beneficiar de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Todo lo que Él es. Él es sanador, Él es proveedor, Él es salvador y Él es bueno. Si yo tengo acceso a los beneficios de Dios o de la gloria de Dios, entonces yo puedo encontrar respuesta para todas mis necesidades. Pero si estoy destituido, aunque Dios sigue siendo bueno, no puedo gozar de esa bondad. Aunque Dios sigue siendo misericordioso, no puedo gozar de esa misericordia, de ese amor del Señor, porque estoy destituido, ¿sí? La gloria de Dios es todo lo que Dios es, y todo lo que Dios es repercute en lo que Él hace. Dios es bueno y Él hace cosas buenas. Dios es amor y Él nos ama. Pero cuando estamos destituidos de la gloria, estamos destituidos de lo que Dios es y lo que Dios hace. Por cuanto todos pecamos, lo dice la Biblia, ¿cierto o no? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios, sin los beneficios de lo que Dios es. Pero la buena noticia, diga conmigo, buena noticia. No, pero dígalo bien, buena noticia. En Cristo la gloria de Dios nos es restituida. Tenemos acceso a la gloria, recuperamos la gloria y tenemos acceso a Él 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice en Lucas 19:10, palabras de Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La gloria. El poder disfrutar de lo que Dios es. Y por lo tanto ser beneficiados de lo que Dios hace de acuerdo a lo que Dios es. Parece trabalenguas, pero no lo es, ¿verdad? Diga conmigo, mala noticia, buena noticia. La mala noticia es esta: sin Cristo somos enemigos de Dios. Con Cristo estamos reconciliados con Dios. Esa es la buena noticia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no se puede entender la buena noticia si primero no nos damos cuenta de la mala noticia? Sin Cristo somos enemigos de Dios. Yo no sé usted, pero yo no lo quiero de enemigo. Ya con el chamoy tengo. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sin Cristo somos enemigos, pero con Cristo somos reconciliados con Dios. Diga conmigo, malas noticias, buenas noticias. La mala noticia es que sin Cristo estamos expuestos. Y usted puede rechazar este mensaje y decir, no lo creo. Son los mensajes de los pastores para asustar a la gente y tenerla en la iglesia. Puede decir, mi opinión es otra. Yo, en mi punto de vista, pienso lo diferente. Usted es libre. Usted es libre. Pero creer al Evangelio es creer lo que Dios dice. Y la Biblia dice que la mala noticia es que sin Cristo hay condenación eterna. Pero la buena noticia
es que con Cristo hay salvación y vida eterna. ¡Aleluya! ¡Amén! Sin Cristo, miren, a veces hay algo que empieza el piano y como que empieza un resorte a quererse levantar. Aguántese, vamos a salir puntualitos este día y salgamos todos hasta el final. Si quiere hacer pipí, aguante un poquito. ¿Vamos? Porque este mensaje puede cambiar tu vida. Y ese es el propósito. Yo no vine aquí para agüitarles la mañana o sentirme mejor que ustedes. Yo estoy expuesto a lo mismo. Sin Cristo estoy exactamente en las mismas condiciones. Amén. Sé que me dicen San Paco de la Chona, pero es un mote que me han puesto. Escuche bien, ahorita va a haber un llamado para nosotros ir al arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesús, y es lo mejor que podemos hacer todo. Esa es la buena noticia. ¿Vamos? Entonces, engarróteseme ahí. Diga conmigo, sin Cristo hay condenación eterna, pero con Cristo la buena noticia es que hay vida eterna. Amados, sin Cristo hay un destino de sufrimiento y perdición. Eso lo dice la Biblia. Y si usted crea la Biblia, crea esto. Si decide no creer, está bien, es su derecho. Pero la Biblia dice que sin Cristo hay un destino de sufrimiento y perdición eterna. Y el destino es el infierno y el lago de fuego. Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Está hablando Jesús. Y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. Usted puede decidir, no creo que haya infierno, el infierno es mi suegra. Su suegra es un piropo comparado con el infierno. Apocalipsis 20:11, un libro que no nos gusta mucho leer, pero habla también de eso. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínense el poder y la presencia de Dios, que la tierra huye, el cielo huye. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que para eso murió Jesús. Para que a través de él nos libramos de la condenación eterna, y en Cristo tenemos vida eterna. Está establecido a los hombres, dice Hebreos 9 y 7, morir una sola vez y después el juicio. En Cristo, la buena noticia es que tenemos un destino de vida eterna. ¿Cuántos se gozan por esa buena noticia? Y la Biblia lo dice claramente, Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en Cristo, Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién escoge? No escoge Dios, no escojo yo, cada quien escoge. Y yo quiero la buena noticia de la vida eterna y no enfrentarme a la mala noticia de la ira de Dios. Ese es el mensaje. Entonces Jesús dijo, el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó.
Ahora, mi consejo es este, dice el Señor: arrepiéntanse de sus pecados y crean a la buena noticia. Arrepiéntanse de los pecados que los exponen a las malas noticias y crean en Cristo, que los expone a la vida eterna. Ese es el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, para que alguien valore las buenas noticias, se necesita conocer las malas noticias, oír las buenas noticias, que el Espíritu Santo haga su obra convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Creer y recibir las buenas noticias y permanecer en las buenas noticias. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Primero a los Corintios 15:1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y les decía, todavía permanecen firmes en ella. Hay que permanecer en la buena noticia. Denle el aplauso al Señor. Usted